Hola a todas y a todos. La traducción de hoy también estará basada en el francés de Audre, la traductora oficial de Jigme Rinpoche. Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jepe Sona Rola Benje Sanje Rubara Jo Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jepe Sona Rola Benje Sanje Rubara Jo Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japso Jen Tage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanj Rubara Jo Sanjan Tamje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Donga Dan Donga Je Jodan Rawa Jo Donga Mebe Dewa Damba Dan Menda Wa Jo Nyeren Chadan Dan Trave Danyon Jambol Nebra Joro Je Pandan Zawe Lama Rembo Dage Je Uru Beme Denjola Kaden Jembe Gone Jeson Kusun Tuje Ngodu Zaldo So I will following again with the topics yesterday and mainly emphasize a simple way of practice and effective result. So that means ourselves in Tibetan terms we call Mögu. Yesterday I explained enthusiasm and confidence, and respect. Enthusiasm and confidence and respect. This is a perception by yourself with understanding of the where you're connected, and then through this you apply the method, and then yourself simple way of do practice in combination with the bodhicitta, because this makes orientation, mind, and perception change. And due to this, what you apply practice goes a proper way without interruption and destruction by the old conditions. For that, according to my connection, all of you, when you connect, I discover a way of practicing. Some, they're doing Kamapa Guru Yoga, and then link with this Twenje Lame Nanjo, Mechu Doji's Guru Yoga. Then after, support this Ngondro and Lojong's different things. So then another is Chandrisic practice. And Chandrisic practice, this is also very effective. Another, just doing meditate and the preparation in order to able to understanding and able to apply the Mahamudra. So these things are, yesterday I talked about the three different our groups. So these groups are doing this. So in order to do this, what I emphasize is like refer with the Karmapa and development of bodhicitta. Combination this, then really very step by step, gradually, then you really get to the perceiving teachings of the what emphasized by like Saraha, Metipa, Naropa, Telopa, this kind of from India, this kind of high how you say Mahasiddha's vision. And then in our traditionally Mapa, Milarepa, Gambupa, Kamapa, all this doing this way. But then if you want to go to more elaborate of the practice, also you can do. But this is you have to learn the first very how you say meaning of the application. Just you cannot go just like this, because this makes a kind of interrupt all your effort.
that means like we call tantric practices and different yidams, different. This is also very important. But in order to do this, we ourselves must prepare in proper and also front of the proper teacher, and also all the how you say conditions are applied proper. Then it gives a result. Otherwise, it doesn't give a result. So I'm trying to always emphasize there's a simple way, effective practice, like I mentioned before, Guru Yoga to link with the 16 Karmapa, also now 8 Karmapa practice, and then Chenrezig, also Guru Yoga of Shamapa, and then there is a meditation. Meditation, there's a step, but I just like called meditation. Meditation purpose is not just like calm and abiding and relax. Calm and abiding and relax. Not like this. Meditation prepared in order to understanding instructions of the Mahamudra. So this gives a reason why I'm saying this gives a liberation from the samsara. Hola, vamos a continuar con la enseñanza que empezamos ayer. De lo que hablo generalmente es del hecho de tener una práctica simple de poner en obra y que pueda dar, sin embargo, un fruto eficiente, un resultado eficiente. Ayer hablé de ese término tibetano mögu, que expliqué como siendo una forma de entusiasmo, de confianza y de respeto. Es algo que se trata de percibir por nosotros mismos, con nuestra propia comprensión individual, y es lo que nos permitirá así conectarnos a la presencia, conectarnos con la presencia a la que nos conectamos. Y esto también al aplicar los métodos de la práctica y combinándolo con la bodhicitta es lo que permitirá que opere un cierto cambio en nuestra mente, y así la práctica tomará una dirección apropiada sin ser distraídos por las diferentes condiciones que enfrentamos. A través de los años, relacionándome con los unos y los otros, he podido ver que practican diferentes formas de prácticas. Algunos practican el Guru Yoga del Karmapa 16 y también más adelante el Guru Yoga de Mikyo Dorje, el 8º Karmapa, y también con un apoyo, un soporte de las prácticas preliminarias, el Nendro. Algunos otros practican la práctica de Chenrezig, que también es una práctica muy eficiente. Y otros practican la meditación, que en este caso es una preparación a poder entender y realizar y aplicar las instrucciones de el Mahamudra. Entonces he visto que hay como unos 3 grupos que he mencionado ayer. Odre dice Bodhipas, Daimonue y Dakpo, y que practican estas diferentes prácticas. Y en todos los casos se trata de aplicar gradualmente estas prácticas relacionándonos con el Karmapa y generando gradualmente la bodhicitta. Son estos 2 elementos de la bendición del Karmapa y del desarrollo de la bodhicitta que nos permitirán sinceramente, profundamente, asimilar el sentido de las enseñanzas, tal como fue explicado por los grandes Mahasiddhas realizados del pasado, como Sahara, Maitrepa, Naropa, Tilopa,
en la India. Y también con respecto a nuestra tradición Karma Kagyu, los maestros como Marpa, Milarepa, Gampopa y el Karmapa. Y también yo siempre hablo de prácticas simples. Es claro también posible aplicar prácticas más elaboradas, pero si queremos hacerlo, se tratará siempre en un principio de aprender siempre ciertas cosas, tal como la significación de estas prácticas. Porque si las emprendemos, si emprendemos estas prácticas tántricas sin conocer su sentido, puede más bien resultar en una interrupción más bien de los efectos que buscamos. Si la significación no es entendida plenamente, es más como una interrupción. Entonces hay que, claro, las prácticas tántricas son importantes, pero para poder verdaderamente llevarlas a cabo, es necesario prepararse bien a sí mismo y también tener enfrente o con nosotros el maestro apropiado y también aplicar las condiciones específicas de cada práctica. Todo esto es lo que permitirá tener un resultado de estas prácticas. Y si no es el caso, no habrá un fruto, no habrá resultado. Entonces es la razón por la cual yo siempre más bien en lugar de más bien para mí procuro destacar más o enfatizar más las prácticas simples como el Guru Yoga del Karmapa 16 o del octavo Karmapa Mikyu Dorje o la práctica de Chenrezig o también el Guru Yoga de Shamar Rinpoche, del 14º Shamar Rinpoche, o la meditación. Y aquí la meditación no se refiere simplemente al hecho de permanecer en un estado calma y relajarse. Aquí la meditación se refiere a una preparación para las instrucciones del Mahamudra, porque esto es lo que permitirá liberarnos del samsara. My understanding, my concept is when you do something, you need to achieve the good result. In order to do good result, you choose according with which practice you're able to do. Then, when you choose this, you try to do until yourself achieve of this result. So I think this is important because if you touch everywhere, you never achieved. Never achieved, and you are still in the very kind of ground. So then it's the not so much benefit yourself. Very simple way achieve the a good result means you could liberate from there. So these things are reason why I'm talking about several topics. Is usually I always talk, but I just the end of this year remind for next year how you go. Because reason why nowadays teachings are practice a little bit like market. Always there is a lot of emphasis, a lot of interesting, a lot of things appear. But in order to apply this, you need background very solid. So if you have very solid background, maybe you can do in order to help others. If you don't have a background, then this will not help others, but all the defective karmic conditions come to you. So that means in order to liberate, you will go more kind of a deep connection with the samsara, I give you one example. I mean, maybe you will understand or not. Like, for example, how you say, group of people making party of the group of jet set people making party, better not join. If they don't invite you, better not join, because very enjoyable, but and you cost a lot of money go there, For them, kind of millionaires, not so much cost,
But for you, if you are not the same as economic standard, then it costs a lot of debt after. So what I'm saying before, if you touch everywhere, each has one kind of quality and also defect. If you cannot apply proper, defect makes your karmic debt go more deep to the samsara, you know. So that's the reason yesterday I talked about try to really understanding in the Joe and the liberation, not literally, but meaning by meaning, sentence by sentence, meaning by meaning. Try to really apply what they're saying. It's like same like juridical papers. You have to go word by word. If you make mistake, then you get a lot of trouble. So each meaning, each sentence has a meaning. Like generally articles doesn't matter. If you make mistake, doesn't make any problem. Normal articles, you know. But if you have to engage with the juridical, then word by word is very important. There they can twist it, they can make you proper. So it's a little bit similar. Maybe I don't know you really get my examples, but if you like Vajrayana teachings, if you apply without accomplish, it's very delicate. In order to try, you have to really know the kind of principal condition of the practice. They were not all same. Each kind of Vajrayana step of the practice has different conditions. So you have to make each part very precise. I'm not saying don't do this, but in order to do, first you need to really well prepared and well placed, teachers, and then you can do, you know. Según mi comprensión y mi propia idea, cuando hacemos algo, lo hacemos para poder alcanzar un resultado, un buen resultado. Entonces, para esto se trata de ver qué prácticas son, con qué práctica quiere relacionarse, y después de permanecer con esa práctica, es decir, de practicarla hasta que haya la realización del fruto. Y eso es algo importante, porque si tocamos un poco a todo, finalmente no llegamos al cabo, no realizamos el fruto de una práctica en especial, y en un final seguimos como en un nivel, como en el suelo, en un nivel básico. Entonces aquí podemos escoger estas prácticas simples, es fácil de relacionarnos con ellas y practicarlas, y el fruto que obtendremos será el de liberarnos del samsara. Al cabo de los años, es un tema que comento muy seguido, pero es más importante que hoy, como es el final del año, podamos volverlos a hablar para recordarlos y refrescarlos en mente. Porque hoy en día hay como un mercado de las prácticas, hay muchas ofertas, muchas prácticas a nuestro alcance, y nos interesamos a la una y a la otra, pero realmente para poder llevar a cabo una práctica es necesario tener una información y un contexto de conocimiento sólido, una buena preparación. Pues si no tenemos esta buena preparación, esta base, entonces no solamente no podremos ayudar a los demás, pero además podrá haber ciertas condiciones kármicas negativas que se volverán a nosotros, que nos regresarán de alguna manera. Y eso no será algo que nos llevará a liberarnos del sufrimiento, sino más bien estaremos como reforzando un vínculo más fuerte con el samsara.
Y esto en especial con estas prácticas que requieren muchas condiciones del Vajrayana. Hay que conocer y aplicar muchas cosas. Les voy a dar un ejemplo. Si por ejemplo si tienen un cierto estándar de vida como de se dice jet set, de los VIP, digamos, gente de dinero, y que si usted se une a una de esas fiestas de estas personas sin haber sido invitado, bueno, se va a divertir un momento, pero finalmente les va a costar mucho dinero, pues no es su estándar de vida. Para ellos es algo normal porque son gente rica, pero como usted va a estar a un nivel mucho más alto de lo que usted puede, ¿cómo se dice? Lo que usted puede realmente con lo que puede cargar usted, entonces va más bien a contractar ciertas deudas, se va a endeudar. Y aquí es un poco lo mismo de alguna manera, si estamos tocando todos los aspectos de las prácticas, de diferentes prácticas, claro, cada una de estas prácticas tiene su cualidad, pero con cada una de esas prácticas también hay ciertas cosas que hay que poner en obra y que si no ponemos en obra correctamente hay como un defecto que ocurre y acumulamos más bien una deuda kármica. Y esta deuda kármica lo que nos hace es que más bien nos mantiene en el samsara. Y es la razón por la cual insisto más particularmente en el hecho de entender las enseñanzas de Gampopa, del precioso ornamento de la liberación, y no entenderlo simplemente a un nivel literal, pero analizar palabra por palabra cada frase y en base de eso poder aplicarlo. Es un poco como el código civil o los papeles, ¿cómo se dice? Jurídicos. Esos textos de leyes, en esos textos hay cada palabra es muy importante y si se nos falta el sentido de una palabra, todo se va para abajo, no entendemos de manera general. Entonces este texto no es como una novela o un artículo que leemos de manera general, pero más bien como un código civil o un código de leyes, un texto en el cual cada palabra cuenta, es algo muy preciso y es palabra tras palabra que podemos entender estas condiciones. Y cuando hablamos de las enseñanzas del Vajrayana, se trata de tener en mente que si queremos aplicarlas sin finalmente no realizar, es decir, no llevar a cabo lo que es necesario, es algo delicado. Se necesita poner en obra las diferentes condiciones relacionadas con cada práctica y cada práctica tiene sus condiciones específicas, sus condiciones propias. Entonces, no estoy diciendo que no es algo que no hay que hacer, que no hay que practicar, no tocarlas, digamos. Lo que simplemente digo es que hay que estar muy bien preparado, tener el lugar apropiado, el maestro apropiado, y en esa base podemos comprometernos en ellas. One, just I try to refer with the Gampopa's teaching. It's Gampopa's teaching, but he's not his own idea. He refer with the link with the Buddhas and the other bodhisattvas. One teaching in the saying there is a term, Changchu Semba Namla. If you kind of wrong view and complain, how you say, kubata means like criticize, wrong view with criticize to bodhisattvas. How many you talk about your concept and by speech and concept both, not only one. What you do, according with this, you have to face miserable conditions, life, you know. This is that's why I say if you one sentence, you have to make question, you know. So
So then there is a question: why saving this? What does it mean exactly? You know, like if you are engaged with something, then if you don't able to keep conditions, this makes a bad result. Not talking about somebody judge you or somebody, but it's like natural process. Natural process. Then it's example of the whole beings who have suffering. So that's the reason I think Buddha's teaching is what the Buddha says, we don't believe so much created, we believe more like cause and effect, Creator, not saying there is no creator, but we don't refer with the creators, but we refer more cause and facts. Through this, then we have to apply our life. So one like Gampopa's teachings example like this. So each has one meaning. So if you try to apply the meaning and look at yourself, how much you can engage, how much you can apply according with your position condition. Then if your conditions available, you could apply. If you can conditions are not available, then you have to apply the very simple way, You mean for the practice? Yes, I'm talking about the practice, Means we're like a kind of a criticize to the bodhisattvas, Aquí menciono el precioso ornamento de la liberación, el Dakpo Tarien de Gampopa. Y es su enseñanza, pero hay que saber que no son sus ideas. Gampopa se refiere él mismo a las enseñanzas de los Budas y de los grandes bodhisattvas. Y en este texto, en esta enseñanza del precioso ornamento de la liberación, por ejemplo, Gampopa habla del hecho de criticar o tener vistas erróneas hacia un bodhisattva. Y eso tiene que ver tanto con la mente que con el habla. De ambas maneras, criticar a un bodhisattva. Y explica que si eso ocurre, la consecuencia de este acto será de tener que enfrentar nosotros mismos condiciones de vida miserables. Y vemos aquí que simplemente es una frase, Janchum Sempa Namla Kubatap. Pero hay que aquí preguntarnos, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿De qué se trata? Y esto tiene que ver con el hecho de que si emprendemos cierta dirección y por ejemplo una cierta práctica y que no somos capaces de mantener esa práctica, esas condiciones, habrá condiciones nefastas. Y no es algo o alguien que no estaría juzgando. Se trata de un proceso natural. Un poco como todo el sufrimiento de los seres sensibles viene de un proceso natural. El Buda no se basa, el budismo o el Buda no se basa en la creencia de un creador y de algo creado. Más bien se basa en el punto de vista, en la comprensión de las causas y de los efectos. No dice que no hay creadores, pero aquí la referencia es la de las causas y de los efectos. Y es basado en esta comprensión que lo adoptamos y lo aplicamos a nuestras vidas. Ver cómo lo podemos integrar a nuestras vidas.
Y por eso esto era un ejemplo de una frase de Gampopa, pero cada una de las frases de esta enseñanza tiene un sentido de esta manera profundo, y se trata de analizar ese sentido y ver cómo podemos aplicarlo, entender hasta qué punto nos podemos involucrar, y si nos podemos involucrar, entonces lo llevamos a cabo. Y si no podemos, si vemos que las condiciones no están reunidas, entonces es posible más bien involucrarse en un tipo de prácticas más sencillo, en el cual tendremos las condiciones. Then properly, like for example, we call why happen this kind of conditions, because there is term called obscuration by the pride, ngajal chdipa, because when somebody who are little bit develop ourselves, any kind of even Buddhist teachings develop, we don't really go to the essential. Then a lot of critical rise, That's why I'm talking about the critical to the bodhisattvas, critical rise. For example, nowadays we can hear in Tibet, one Tibetan scholar, he make one book, all the criticized to the Karmapa from Tuson Chembatu until 16 Karmapa, he criticized. So criticize, first main criticizes in Tibet, Karmapa who started the reincarnation, recognition of the reincarnation, he mainly criticized this, So when you really looks like also meaningful, like it looks like, but actually he didn't understanding, without understanding, just your own pride, your own kind of obscuration, then criticize, This could be happening because when we do practice, when you really don't prepare, this kind of happening, then if this kind of happening, what problem is, like, for example, we practice Tunja Lame Najo or Chenrezig, like Tunja Lame Najo, there's one sentence, like when we are end of the life, when not only yourself, but all the beings, end of the life, if you practice of first prepare yourself capacity of the Tunja Lame Najo, and then you can help others also, but yourself saying from the Dewa Chen come up a form of the Chenrezig, and through the white light you will invite into the reborn and Dewa Chen, Yes. There is a Tibetan sentence, but it also must be in English and other languages translated, end of the practice, So then you see, if you cut a little bit of visions, and these things are cuts, then whole practice is damaged. Same is Chenrezig, like a Karma performance Chenrezig, but when you do Chenrezig practice, also same, Through the light of Chenrezig, you are connected to all the benefit, and you connect to bodhisattvas. These things are blocked, Hablamos de malas condiciones, que esto tiene condiciones negativas, y la pregunta es ¿por qué es así? Por el hecho es que esto se refiere al velo del orgullo. Hay como si no entendemos bien hay una impureza, un velo que viene de nuestro orgullo. Cuando aprendemos algo y nos desarrollamos, ya sea en el budismo o no, perdemos de vista lo esencial, lo que es crucial. Y finalmente nuestra manera de progresar hace que progresamos, pero como desviándonos del punto crucial. Y
lo que puede pasar es que hay una forma de crítica que aparece, que nosotros mismos empezamos a criticar. E incluso puede pasar que critiquemos a los bodhisattvas bastante fácilmente. Voy a tomar un ejemplo. En el Tíbet hay un gran erudito tibetano que escribió un libro criticando a todos los karmapas, desde el primero Tusum Khenpa hasta el karmapa hoy en día, los karmapas hoy en día. El primer punto que criticaba era que el karmapa fue el primero en empezar el sistema de reencarnaciones, y eso era el primer punto de crítica. Y claro, cuando leemos ese libro, incluso puede parecer bastante interesante y tiene sentido. Pero el punto es que finalmente esa persona lo escribe con falta de comprensión, y todo esto finalmente se apoya en su propio orgullo. Nos apoyamos en nuestro propio orgullo, y entonces la mente está obscurecida por esto, y así criticamos. Es algo que puede pasar, y especialmente cuando no estamos bien preparados, cuando no hay la buena preparación, y podemos preguntarnos cuál es el problema de eso. Pues cuando esto pasa en el contexto de un practicante, si tomamos el ejemplo del Guru Yoga del octavo Karmapa, hay una frase al final de la práctica que dice que si estamos al final de nuestra vida, y si primeramente para nosotros, o si tenemos suficiente capacidad, también lo podemos hacer para los demás. El punto es en que al final de la vida, a través de esta práctica, podemos percibir la manifestación de la presencia de Karmapa, que se manifiesta bajo la forma de Chendresi, desde Dewa Chen, con rayos de luz que emanan de él y que nos invitan a poder renacer en Dewa Chen. Y esto no podrá pasar si tenemos en mente estas formas de crítica, porque estas críticas vienen a cortar, vienen a interrumpir nuestro vínculo que puede establecerse con la práctica. La crítica viene a cortar ese vínculo. Es la couple. Esto viene a cortar el vínculo o la bendición de la práctica, y finalmente como viene a estropear, a dañar la práctica. Y es la misma cosa con Chendresi, de hecho, en donde es cuestión de que el Karmapa se manifiesta bajo la forma de Chendresi, y también emanan de él rayos de luz que conectan, que simbolizan su bendición y conectan con todos los seres. Nosotros y todos los seres obtienen el beneficio y el vínculo de los bodhisattvas. Y de nuevo, el tipo de cuando hay una forma de crítica hacia los bodhisattvas, esto viene a dañar nuestro vínculo con la práctica, y esto vendrá a crear obstáculos o bloqueajes. I just listen a lot of Tibetan news, there's several news like in Focus, in Facebook, everywhere. When you listen, then also some people are a little bit deception, because they say nowadays young politicians, young scholars, they are more and more criticized to Dalai Lama, So I try to see what is exactly happening. Exactly same, because also certain you don't have background knowledge due to your like individual, like politic or economy or psychology or what like social. These things are what you learn. Then Dalai Lama is not fit with this. Then you criticize, So actually, when you really look, I don't see so much defect of Dalai Lama. Always there is a quality. But then this kind of knowledge in the world, millions of people have this knowledge. Still, they are trouble, inside the trouble. When you, like example, when you really look like Dalai Lama,
He has no trouble. Personally, he has most difficult condition in one of the leader in the world, but himself is always pleasant, So then I thought, yes, because in the teaching, they say Sheje Dipa. When you know something, then believe yourself, then you could judge to the others, We call it Sheje Dipa. So I'm quite surprised when you listen. There is a few Tibetan broadcasts. I'm sorry, you said you know something that you have learned yourself? Yes, you learn something, then you don't see you don't see everybody same, then you criticize, It's normal, but sometimes also there is what I mentioned, like when you are practitioners, develop yourself, link with the bodhisattvas, what you critical, you have to really careful yourself also. J'écoute aussi. Hoy en día también escucho muchas noticias e informaciones, boletines de información tibetanos a través de las diferentes redes sociales, Facebook y los demás medios. Y el punto es que hay algo he notado algo muy común, que hay una forma de decepción por parte de la joven generación, de la gente, especialmente hacia los jóvenes eruditos tibetanos que critican mucho al Dalai Lama. Entonces empecé a preguntarme qué es lo que pasa, por qué critican. Y finalmente es un poco el mismo proceso de lo que acabo de describir anteriormente. Es que ellos están como atrapados en un conocimiento que han adquirido a un nivel económico, político, social, psicológico, cualquier nivel, diferentes capas sociales. Y todos esos conocimientos que han adquirido vienen a influenciar o a filtrar la manera de percibir las cosas. Y como el Dalai Lama no corresponde con esa comprensión que ellos tienen, entonces lo van a criticar. Espero a que... Y finalmente, cuando yo he observado lo que hace el Dalai Lama, no veo muchos defectos en él. Lo que veo es que esos conocimientos mundanos, hay millones de personas que los tienen, que saben todas esas cosas, millones, pero ninguno de ellos finalmente está interiormente completamente satisfecho, no están liberados del sufrimiento, siguen con una forma de malestar a pesar de todos esos conocimientos. Por otra parte, si miramos el Dalai Lama, él no tiene esa forma de sufrimiento, más bien tiene una de las posiciones las más complicadas y delicadas de un líder o responsable de un estado, pero él no está perturbado interiormente por todo eso. Su mente parece libre de esas complicaciones. Y eso lleva hacia el velo del conocimiento, el velo de todas las informaciones que hemos recibido, los conocimientos que hemos adquirido y acumulado. Hemos adquirido esas informaciones y cuando vemos que los demás no embonan con lo que nosotros sabemos o conocemos, entonces lo criticamos. Y es algo muy normal, es un funcionamiento normal, un mecanismo normal, pero cuando somos un practicante del Dharma y que deseamos poder progresar, desarrollarnos como un practicante y en relación con un grande bodhisattva, entonces se trata de ser muy cuidadoso, muy prudente en relación a ese tipo de actitud. Somebody who you really want to practice and achieve the result of what you apply,
then there is a lot of kind of mental obstacles. So if we don't know if we don't talk mental obstacles, it becomes really normal, normal, because many reasons normal. If you if you know this and reflect your perceptions, and then this you are not caught by the normal kind of conditions, conditions. So therefore, I'm talking about not judgment to the people's mistake or like this, but I'm talking about how we develop ourselves, which way to go, and what will makes you block in your path. And in order to solve this block, refer with the teachings, what they say, that's why not like just like reading like this, but word by word like this, like that's why I say like example of a juridical papers. Like if you make one contact, a sign. If you don't take paper, if you like give one person to your place to contact, he can use. If you don't check, sometimes one sentence mistake, this man can use whole life, This happened many times. If you check the sentences, then this man can use only what you make a kind of contact, This happened always, Some people, they make contact, didn't see word by word, and some kind of words makes you're able to live a whole life, Then you lose the property, So, I mean, I'm talking about the material side, but in the Dharma teachings like this, if you word by word, if you analyze, talk about how I have to face through this way, then these teachings really gives a lot of sense. And then you compare with your way of kind of perceptions. Because we are a lot of link with the normal samsaric way, there's one way. Then in order to go over this, another teachings and refer with the Dharma. And if you really try to able to observe this, then it gives path clear, Otherwise, everything looks like good, everything looks like bad, according with the situation. Then we are following this, But normally it's right. You have to like this. But if you want to liberate, then it's quite important really focusing with what the teachings are saying, Aquí hay algo que se trata de guardar en mente, de tener en mente, es que me dirijo a personas que desean realmente practicar, que desean realmente actualizar un resultado, un fruto de la práctica. Y hay que tener cuidado, porque podremos crearnos muchos obstáculos en nuestra mente. Y si no los mencionamos, obviamente todo lo que surge, todo lo que pasa en nuestra mente en un contexto normal, pues es algo normal. Pero en el contexto de la práctica se trata de ser cuidadoso y consciente de esto y reflexionar bien en nuestra manera de percibir las cosas para no ser atrapados precisamente, en una manera ordinaria o mundana de relacionarnos con lo que pasa. Y aquí no estoy juzgando o punteando hacia los defectos de las personas. Simplemente trato de mostrar cómo, si queremos progresar en este camino, en esta orientación, es importante saber lo que crea un obstáculo, un bloqueaje en el camino. Y también al ver cómo nos bloqueamos o cómo tenemos un obstáculo, cómo poder ir más allá de esos obstáculos, cómo deshacernos de ellos. Y la manera de hacerlo es siempre refiriéndonos a las enseñanzas
del Dharma. Y de nuevo, no se trata de solo leer la enseñanza como leeríamos una novela. Más bien se trata de entrar en una forma de estudio o de aprendizaje palabra por palabra, entender profundamente lo que cada una significa. Anteriormente tomé el ejemplo de un papel a un nivel de ley, de jurídico, creo que se dice, como un contrato. Por ejemplo, un contrato para rentar un lugar. Y si no leemos bien un contrato a nivel de bienes y raíces, una pequeña frase puede cambiar todo el sentido y hemos firmado el contrato y vemos que finalmente lo que por ejemplo era propiedad nuestra nos es ya no lo podemos usar por toda la vida. Ese tipo de faltas en los contratos de atención, falta de atención al firmar, pasa muy seguido en la vida. Eso es a un nivel material. Pero aquí, en el nivel del Dharma, se trata de analizar el sentido tras cada palabra y de ver, de entender lo que significa y compararlo con nuestra propia percepción. Preguntar si ese es finalmente lo que pasa para nosotros mismos o no y poder clarificar eso. Porque vamos a ver finalmente que tenemos tantos vínculos con el samsara y es necesario ir más allá del samsara y para esto es necesario tomar la referencia de la enseñanza y siempre estar haciendo ida y vuelta, comparando la enseñanza del Dharma y nuestra percepción, nuestra vida samsárica para poder así abrir camino. Esto es lo que nos permitirá disipar los obstáculos en nuestro camino. Porque si no, finalmente siempre seremos estaremos atrapados en las condiciones que se manifiestan. Y del punto de vista de cualquier persona ordinaria no será algo importante. Habrá buenas cosas, habrá malas cosas, así va la vida. Pero si queremos liberarnos del samsara, esto es un bloqueaje, es un obstáculo al camino y se trata de siempre referirnos a lo que dicen las enseñanzas. The way of applying the Dharma, there's two things, One, some people really want to go liberate, They know samsara problem, they know benefit of the liberation, they want to achieve liberation from the suffering, avoid the suffering. So this kind of a way of thinking practice, then what I'm saying, these things are very important. And maybe they don't really get the point. So many people are practicing Dharma in order to just like solve the problems, solve the problem of the difficult things. So that's reason meditate or apply the teachings like this. So this doesn't bring liberate, This solve the like temporary problems, and temporary problem can solve, but the problem can come back also, continue. So this, just also another emphasis. I'm talking about the more if somebody wanted to liberate, don't want to face the suffering, for from now until then and ever, I don't want to face suffering. Suffering example of the other beings, then you have to go this way. So therefore, I emphasize a lot of there's a way of expression of how bodhisattvas way of thinking, way of living. Like in Tibet, we have 37 bodhisattva practice. So I try to make a little bit adapted with this to try to show what different bodhisattvas and what normal way. And the bodhisattvas, if you do, you will end and you will have no more suffering. But if in normal way, end always suffering. For example, very successful, but then after ending of your life, then start suffering, Even we don't talk of the karmic things. Like after
your retirement, then slowly, day by day, you are suffering, but many different suffering, not only one thing. And then after this, also according with the Buddhist teaching, whatever you've done, according with this, then continue. So reason why I'm talking about the simple practice and following the bodhisattvas, and then in order to following the perception of the bodhisattvas, don't disconnecting. Bodhisattvas no discrimination, but ourselves make disconnecting and the block. Cuando observo, podría decir que hay diferentes maneras de aplicar el Dharma. Puedo ver como dos categorías de personas. Algunos realmente quieren liberarse del sufrimiento, es decir, que saben o conocen el problema o los problemas del samsara y lo que quieren es realmente poder liberarse de ello. Realmente quieren obtener la liberación, y todo lo que digo ahora se está orientado específicamente hacia ese tipo de personas, y es importante saber si es lo que queremos. Hay otro tipo de personas que practican el Dharma para resolver los problemas del momento. En esa base aplican un poco las enseñanzas y meditan para poder liberarse de los problemas. Pero esto hay que saber que no será una liberación a largo plazo del sufrimiento. Esto viene a resolver problemas temporales. Pero estas soluciones finalmente se solucionan temporalmente. Pero las soluciones son no son a largo plazo. Es provisional, no sé cómo se dice, perdón. Pero los problemas siempre regresan, siempre vuelven. Y aquí estamos en el caso de las personas que ya no quieren tener que enfrentar las dificultades, el malestar, el sufrimiento, pero de manera definitiva. Y para esto hay que tomar el camino del que hablaba anteriormente para poder obtener ese resultado precisamente. Y es la razón por la cual enfatizo o hablo especialmente de la manera en la cual los grandes bodhisattvas piensan, cómo viven, cómo por ejemplo en las 37 prácticas de los bodhisattvas. Esta es una referencia que tomo a menudo y trato de adaptarla en mis enseñanzas para mostrar cuál es la diferencia entre los bodhisattvas y una persona ordinaria. Si tomamos el camino de los bodhisattvas, al final ya no habrá sufrimiento. Nos liberamos del sufrimiento, mientras que para un camino normal, una persona normal o ordinaria, en un final siempre habrá sufrimiento. Quizás de alguna manera habrá una forma de éxito en nuestra vida, sí podemos conocer éxito y bienestar, pero en un final, al final de nuestra vida siempre habrá una forma de sufrimiento. Por ejemplo, si tenemos una vida o una carrera exitosa, después nos retiramos y día a día a partir de ese momento, podemos ver que hay sufrimiento, diferentes tipos de sufrimientos, de hecho. Y ni siquiera hablo de los efectos kármicos, de las negatividades kármicas, etcétera. Simplemente al final de la vida sufriremos. Y además de eso, las enseñanzas búdicas nos enseñan que hay que agregarle a ese sufrimiento natural del final de la vida
el de las dificultades kármicas que vamos a enfrentar. Pues de alguna manera siempre continuamos con la continuidad de las causas que hemos creado. Y entonces para practicar el camino del Dharma se trata de no seguir nuestras percepciones, pero seguir la manera de percibir de un bodhisattva, sin dejar que nuestra manera de percibir venga a crear una interrupción del vínculo con estos grandes seres, los bodhisattvas. Los bodhisattvas, ellos no tienen una discriminación, no tienen un juicio. Es más bien que nosotros tenemos discriminación y un juicio que vienen a obstruir el vínculo. Venimos como a bloquear ese vínculo. Related with this, I always we talk about Dharma, kind of authentic, kind of like a fantasy, but we talk about the material, another kind of solid things. You know, like when you say spiritual, then like fantasy, you know, like, I mean, very wonderful. Materials, solid, very concrete, very, you know, like this. We have this idea. So I try to see how different. So reason why I'm saying this, because we say we are living like a normal material life, but how can link with the Bodhisattva's way of living, you know. Some examples, the concept you will understand, we can understand. Through this, our mind can little bit make change, flexibility, you know. Like, for example, I always observe when I look news and world leaders, world people, what they do, you know, a little bit. So one day I saw in news and interview with in France, we have a far left leader, you know, called Jean-Luc Mélenchon. You know, he's saying, how come one topic interview, he say, Dalai Lama is like leading the chief of the state. Impossible, because he's monk. So monk, how can lead the chief of state, you know? You know, one way he's right, you know, because chief of state means you have to cheat, you have to manipulate, you have to destroy the enemy, you have to kind of support it with your own country and the people, you know, like this, always. They say no, but always like this. For example, some years ago, French army went to in Libya and to destroy the Libya country, destroy the dictator. This everybody thinks right, but at the same time, in order to destroy this, a lot of French people die. They don't care, you know, like this. This is very normal. In order to do something, you need to manipulate. You have to lie. If you see this way, then Mélenchon is quite right. You know, how come you are chief of the leader of the country? Without this, how you can survive? Then when you see Dalai Lama's concept, he always talking about middle way. What I understood, middle way, don't harm people, don't like destroy, help everybody. Through this, one truth will rise, you know. It's a long, long step. So now before I talk about more criticize, because younger professional people, they don't understanding Dalai Lama's middle way. But Dalai Lama's middle way is refer with the Buddha's teaching. Don't harm, because he has most important. Okay. Sorry. All right. Middle way is because don't understand the young intellectual or knowledgeable people. You know, that's where criticize, you know. So actually, when you look, both are right. If you go samsara way, of course, you will get all the result negative later, but it's right. But if you don't go out of the samsara way, then Dalai Lama's middle way is right, you know. Because don't harm people, don't destroy the people. People have ignorance. Even he has the most important enemy, like Chinese. But he talk about what Chinese did, but he never talk about we have to kind of fight with the Chinese. Always that's what take long. So if concept against the concept appear, you know, this reason.
So that's where the reason why I'm giving example. Sometimes we cannot see Bodhisattva path, how I can take, because I have to challenge with my life, you know. But the other hand, you can challenge with the life, but the end is always have to face suffering. What do you mean? Sometimes we don't see how to take the bodhisattva path. Yes, because you said we have to fight with the life, you know. You know, like we always struggle with the life, always fighting with your competition and anger and enemy and your duality. So if we have to live with the duality, how I can apply the Bodhisattva's concept, you know. Other hand, I'm fighting this. I want to achieve something, but achieve temporary, but end always fall to the suffering. So if I want to achieve something, way of achieving by the Bodhisattvas much more better than achieve with my own success, you know. for the long run. Yeah, long run, you know. You're talking fast today. I'm Or maybe I'm slow. yes. No, normally I don't have translator, you know, only English and the other people to translate. So this habit, when you go this topic, Okay. then too fast, you know. You remember in Diamond Way, that all translators at the same time. So then I have this habit, you know. Alors, il y a Hay algo bastante interesante. Cuando hablamos del aspecto espiritual, hay como una forma de fantasía, algo un poco etérico en nuestra manera de pensarlo, y mientras que lo material sería algo concreto, sólido. Y trato de ver la diferencia entre los dos, porque finalmente estamos en una vida material, una vida muy concreta. Y trato de hacer un vínculo entre ese aspecto material y el aspecto más espiritual, es decir, el aspecto de nuestro vínculo con los bodhisattvas. Y a veces tomar ciertos ejemplos más concretos de la vida nos puede ayudar en entender mejor y tener más flexibilidad en nuestra mente y no separar tanto la espiritualidad con la vida diaria. Y por ejemplo, yo suelo ver las noticias, cómo se comportan los jefes, los líderes, los políticos, etc. Y observar eso. Y un día vi una entrevista de un líder de la extrema izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon, en el cual decía que no era posible que el Dalai Lama sea un jefe de Estado porque es un monje. Y de alguna manera podemos decir de un cierto punto de vista que tiene razón, porque los jefes de Estado, los líderes, el hecho es que siempre tienen que un poco estafar, hacer trampa, hacer alianzas. Es algo que dicen que no hacen, pero los hechos es algo que siempre ocurre. Por ejemplo, en Francia mandaron a liberar a Libia y invadieron con el ejército. Y todo el mundo dice que es algo bueno de haber atacado con el ejército porque liberaron el país, pero lo que pasó es que murieron muchas personas y hubo manipulaciones, hubo mentiras. Eso es el punto, es lo que pasa y es como parte del trabajo de los jefes estatales, de los presidentes y demás. Y desde el punto de vista, Mélenchon tiene razón en su comentario. Sin embargo, lo que veo es más bien el concepto que desarrolla el Dalai Lama él mismo. Él siempre habla del camino medio, de la vía media, del middle way, del camino medio.
Su idea es de no ser nocivo, no destruir, no dañar, saber que las personas tienen ignorancia. Por ejemplo, él cuando habla del daño que crearon los chinos, los dice, los evoca, pero nunca habla de tomar una revancha o de contestar por violencia o por fuerza. Él dice, el Dalai Lama, que es siempre a través de ese camino medio que en dado momento, a largo plazo, la verdad va a surgir por ella misma, se va a revelar. Pero es evidente que es una manera de abarcar las cosas a largo plazo. Y claro, todos los jóvenes eruditos, profesionales y políticos de la generación joven no lo entienden, no entienden el camino medio del el enfoque del Dalai Lama en base de un resultado inmediato que es buscado, vienen a criticar este enfoque del Dalai Lama, perdón. Y lo que podemos ver aquí finalmente es que se trate de Mélenchon o de esos jóvenes intelectuales, ambos tienen razón, porque desde un punto de vista samsárica es cierto, es algo válido. Desde un punto de vista ordinario, dejamos aparte el resultado negativo que van a traer los actos nefastos y nos enfocamos en el suceso, en el éxito que van a traer en lo que realizamos. Y eso es lo bueno, eso es lo que buscamos. Y no vemos la parte de los efectos. Por otra parte, si queremos liberarnos del samsara y liberarnos de ese funcionamiento que genera malestar, entonces el punto de vista, la visión o el enfoque del Karmapa, del Dalai Lama, del camino mediano es completamente apropiado, la vía media. Y esto pasa a largo plazo. Lo que pasa es que generalmente no vemos a largo plazo y buscamos siempre un resultado inmediato. Y así es como vienen todas las críticas. Muchas personas, como no tienen esa visión más lejana, dicen que quieren involucrarse en el camino de los bodhisattvas, pero por todos los retos, los desafíos de la vida, las competiciones y toda la dualidad, todo el de los desafíos en mi trabajo, en la vida diaria, entonces no puedo tomar el camino de los bodhisattvas. Y eso no es el caso. Más bien, si vivimos con esa forma de dualidad, es posible de permanecer en esa forma de dualidad. Y si queremos aplicar los conceptos de los bodhisattvas de esta manera, solo habrá resultados temporales. Y tarde o temprano también habrá una carga de sufrimiento con ello. Mientras que si realmente queremos llevar a cabo el camino de los bodhisattvas, es decir, realizar o alcanzar el mismo fruto, entonces se trata de tener una visión a más largo plazo. Y a largo plazo, no de manera temporal, tendremos más éxito. A largo plazo es algo que nos llevará un éxito mucho mayor, tomar este camino. Aquí éxito se refiere no a algo temporal, se refiere al hecho de llegar al fruto, que es liberarse del sufrimiento. I talk a little bit bodhisattva like human exist, what I know, because somehow we don't know, because we know the only story biography like this. Somehow I know front of facing with them. Like one sentence important
always Dalai Lama says, I'm simple monk, very simple, But I don't know, I'm not so much near Dalai Lama, so I don't know. But compare with this Karmapa, I know I spend a lot of, I grow with myself in front of the 16 Karmapa. So then I see what is a simple mind of the Bodhisattvas. Because normally people think Karmapa very, very kind of fascination, like a very kind of, how you say, it's a little bit like a vision of the king, extraordinary way of living. But actually, I try to a little bit, when I talk about the Bodhisattvas, the subject, then I try to see, yes, I've talked this, but how Karmapa is living, So then I remember all, because, for example, Karmapa, he built the Rumtek monastery temple, but his own place, he has no separation from bedroom, living room, dining room like this. Only one room, One room, one bench. He sleeps there, he stays there, he eats there. So it's very more simple than the normal people, like so. Then same time, he's always available for everybody. Never talking about the suffering himself. Available for everybody. For example, when he was living in Sikkim, Rumtek, until from I left Rumtek in 1974, 5, until this, from 60 to 75. I see, I was there day by day. So whoever comes available, come up as available. For example, in the early time, there is not so much motor cars. There is no telephone, but people constantly arriving from the village people far away by walk, 3-4 hours one day walk. When they come, immediately you can see Karmapa and receive what they ask. So due to this, I know almost every day there is one crown ceremony and one sometimes one initiation or instructions. And the audience is maybe 10 people or 5 people, 6 people. He pay attention, even simple people who whatever ask, he make immediately kind of fulfill their way of kind of requirement. And then morning around 6, 7 to until around 5, 6 afternoon, constantly people comes and request something. So then when you really look, you never say, I'm tired, too much work, and everything is of course, available. So then I see available, I think due to the compassion toward the other beings. And don't think yourself. If you think yourself, always we say, I need time, I'm busy, I'm not available, you have to wait like this. But we never people need to wait, one by one, and then you give pay attention, fulfill them, then they go, another one arrive, like this. So when you really see the simple and very compassionate, very valuable, very no judgment, not critical, no talking about yourself, then due to this, mind is always a kind of pleasant, Because the reason why sometimes I can see also Dalai Lama's talk. I'm a very simple monk, I say, what simple actually? Yes, he's the chief of the country, Tibet, but the way of living is very simple. But then I don't know how he lived, but I know how to live Karmapa. So then I see what Bodhisattvas, what means simple life, Simple life, very activity for the beings. And due to these conditions, also individually themselves, is no suffering, no problem.
Quand on parle des bodhisattvas, Cuando on hablamos peut de évidemment los parler des bodhisattvas grandes éminents et bodhisattvas, lire leurs podemos, récits claro, de leer vie, sus leurs biographies. biografías, Mais il y en a ver aussi sus certains qui relatos de sont vida, en face à nous, pero también a donc veces podemos qui existent en chair et en os, en quelque sorte. encontrarlos, verlos en carne y Et, hueso, de alguna manera. notamment, par exemple, Hay j'essayais de algunos que yo he regarder, conocido le y Dalai Lama entonces répète he souvent « podido Je ne suis qu'un simple observarlos. moine Por ejemplo, el Dalai Alors, Lama, he je n'ai notado moi-même pas que eu a l'occasion menudo d'être repite, yo solo soy un au simple contact monje. du Dalai Lama pour pouvoir He escuchado eso. No he témoigner vivido cerca de él, de si entonces c'est le no cas ou pas. puedo, no he Mais sido par contre, testigo j'ai de eu ver cómo l'opportunité de vive grandir él auprès du precisamente en 16e su vida. Karmapa. Ay, perdón, Et j'ai perdón. Lo siento. No sé si se habrá escuchado todo para nada. En breve hay relatos de vida de los bodhisattvas, biografías, etc. A veces podemos leerlas, pero a veces tenemos la suerte de poder conocerlos. El Dalai Lama, por ejemplo, siempre dice soy un simple monje. No lo conozco personalmente, entonces no puedo saber cómo es su vida, pero he tenido la suerte de crecer junto con el Karmapa. Perdón. Y Karmapa siempre, cuando pensamos en Karmapa, siempre pensamos que hay una fascinación, como si fuera un gran rey, como si tuviera una vida bastante extraordinaria. Pero simplemente yo cuando hablo de este tema del camino de los bodhisattvas, trato de referirme a mi propia experiencia de lo que es la vida de los bodhisattvas. Y para mí esta referencia es haber podido ver cómo vivía el Karmapa 16. Y por ejemplo, el Karmapa 16 construyó el monasterio de Rumtek, un gran monasterio. Pero el lugar en el que él vivía era una sala muy pequeña, sin separación entre el cuarto, la habitación principal, el comedor. Era solo una pieza. Había una banqueta en el que él se sentaba, dormía, en donde él recibía a las personas, practicaba, comía. Era un lugar muy simple, muy humilde. Vivía de alguna manera de manera más simple y ordinaria que cualquier otra persona hoy en día. Y siempre estaba muy al alcance de todos. En esa época, en el Sikkim, yo me marché de Rumtek en 1975, pero de los años 60 a los años 75, donde viví en Rumtek, pude ser el testigo de su vida, día a día. Y vi que siempre estaba muy disponible. En esa época no había coches, no había teléfonos, pero la gente siempre venía una tras otra, llegaba después de unas cuantas, 2, 3 o un día de camino, y llegaban a Rumtek y hacían una petición especial. Y siempre los acogía el Karmapa. Casi cada día había una ceremonia de la cofia negra o una iniciación. Y a veces las personas reunidas solo eran unas 10, 5 o 6. Poco importa quién haya sido, poco importa quién esté, el Karmapa siempre los acogía y les prestaba la mayor atención. Aunque sea gente simple, gente de las aldeas alrededor, siempre actuaba con el propósito de poder acomplecer las peticiones. Constantemente se dedicaba a ellos y nunca decía que estaba cansado o que quería tiempo. Siempre estaba accesible por el hecho de su gran compasión. Pues si pensamos en nosotros mismos, siempre tenemos esos conceptos de estar ocupado, de necesitar más tiempo, de que hay que esperar, pero para él nunca tenía esos aspectos. Persona tras persona los quería satisfacer y tener toda la atención hacia cada quien. Y ahí fue como me di cuenta de qué es la simplicidad.
que es la compasión y la disponibilidad, estar completamente dispuesto para los demás, accesible, sin ponerse, con la mente siempre agradable. Por lo tanto, la mente del Karmapa siempre estaba en un estado agradable, porque no se quejaba, siempre estaba contento, dispuesto, sin juicio y con compasión. Su mente entonces simplemente estaba siempre tranquila. Y a eso pienso cuando oigo que el Dalai Lama dice que solo soy un simple monje. ¿Qué es ser simple? No conozco al Dalai Lama personalmente, pero si lo comparo con la vida de el Karmapa, entonces veo como individualmente, como se dedican a los demás, ellos mismos, siempre abiertos, siempre presentes para los seres, no tienen sufrimiento, no tienen problemas. I will go a little bit, continue tomorrow. So I will do the dedicate prayer. Donc nous allons en rester là pour aujourd'hui. Vamos a dejarlo aquí por el día de hoy y continuaremos el día de mañana. Y voy a acabar con dedicando los méritos. Rabdo Sanje Goson Yebe Chenla Chunye Mejuro Dembe Chen Gendu Mejen Dembe Chenla Je Cheda Ngowa Melandro Parasho. Gracias.